Entonces, el tema último del curso es inducción estructural, pero como les he venido diciendo, inducción estructural no es una inducción diferente a la que hemos venido haciendo, sino una presentación en abstracto de lo que es la inducción en general. Y la inducción sobre los naturales es una aplicación de la inducción estructural. Pero en general lo que hacemos es este tipo de inducción. Entonces, en el video, no sé qué problemas tuvieron, no sé si tuvieron problemas con el video o no, les digo, lo que el video mostraba es qué significa hacer inducción estructural. Entonces, inducción estructural significa, igual que en todo el tiempo, es saber qué es lo que voy a demostrar, o sea, lograr expresar mi teorema que voy a demostrar como para todos los elementos de un conjunto definido recursivamente, voy a probar una propiedad. Entonces, si yo logro decir lo que quiero probar, mi propiedad es todos los elementos de un conjunto definido recursivamente cumplen una propiedad, entonces puedo aplicar inducción estructural. ¿Cómo pruebo que todos los elementos de un conjunto definido recursivamente tienen una propiedad? Entonces, lo primero es establezco clara y formalmente la propiedad de esos elementos. Pero primero, antes que todo, sé quién es A, sé cuál es el conjunto sobre el que voy a hacer inducción. Típicamente hemos hecho inducción sobre los números naturales, pero ahora vamos a hacer inducción sobre estructuras. Los números naturales son una estructura, pero hay más estructuras. Todos los conjuntos definidos recursivamente se pueden ver como estructuras. Entonces, establecer clara y formalmente cuál es la propiedad que quiero probar sobre los elementos y luego demostrar el caso base, o los casos base, demostrar el caso de inducción y luego concluir. Los casos base, entonces, hay que demostrar que cualquier elemento de A definido por una regla básica cumple con la propiedad. Entonces, si hay una regla básica, pues es un caso de base. Si hay dos reglas básicas, pues son dos casos base. Si hay 5 reglas básicas, pues son 5 casos base. Uno decide cuántos casos base hay según el número de reglas básicas que hay aquí. Y luego el caso de inducción. ¿En qué consiste el caso de inducción? El caso de inducción es demostrar que todos los elementos construidos con una regla recursiva también cumplen la propiedad. Pero uno no lo demuestra directamente así, sino suponiendo que todos los elementos que fueron usados en su construcción cumplen con la propiedad P. Entonces, típicamente, uno en los naturales decía P de K implica P de K más 1, porque para construir K más 1 se usa K, ¿cierto? Y en inducción fuerte uno decía, para probar el caso K más 1 uso todos los casos anteriores a K, porque para producir K más 1 se pueden usar cualquiera de los elementos anteriores a K. Y eso es la inducción fuerte. En general, entonces, es todos los elementos que yo uso para construir B, todos los elementos del conjunto que uso para construir B, supongo que cumplen la propiedad y pruebo que entonces B cumple la propiedad, ¿cierto? Y a esta parte de que todos los elementos que uso para construir B cumplen la propiedad, se le llama la hipótesis de inducción. Y concluiremos entonces que si estas dos cosas se demuestran, concluiremos que todos los elementos del conjunto definido recursivamente cumplen con la propiedad. Entonces, eso es de lo que trataba el primer video. Si alguien tiene alguna inquietud sobre el primer video, si no, pasamos rápidamente a lo que estaba en el segundo video. Entonces, el segundo video es la primera demostración de algo usando inducción estructural. Entonces, en esa demostración, usamos el primer conjunto que definimos recursivamente, que si lo recuerdan dijimos el 3 estaba en el conjunto y si X y Y estaban en el conjunto, entonces X más Y estaba en el conjunto. Hicimos el ejercicio, ustedes dijeron que estaba el 3, el 6, el 9, el 2, el 15 y algunos se aventuró a decir todos los múltiplos de 3 están ahí. Entonces, había una propiedad que quedó pendiente de demostrar y era que todos los elementos de ese conjunto eran múltiplos de 3. 3 dividida A significa es múltiplo de 3. Entonces nos quedó, Cristian, ¿cómo estás? Nos quedó pendiente de mostrar esa propiedad, que todos los elementos de ese conjunto eran múltiplos de 3. Y entonces en este video lo que hay es la demostración de esa propiedad. Pero lo primero es escribir qué es lo que quiero demostrar. Todos los elementos de este conjunto definidos recursivamente son divididos por 3, o sea, son múltiplos de 3. ¿Cierto? Son divisibles por 3. Entonces, como ya tengo lo que quiero demostrar y este conjunto está definido recursivamente, hacer inducción estructural significa
tener claro la propiedad que quiero demostrar, que 3 divide a cualquier elemento de A. Segundo, demostrarlo para los casos básicos, solo hay un caso básico, 3. Entonces tengo que mostrar que 3 divide a 3, pero 3 divide a 3 es, ¿cómo se llama? Directo, porque 3 es igual a 3 por 1, por lo tanto 3 divide a 3. Entonces eso queda demostrado fácilmente. Y el caso de inducción sería, tengo que demostrar que X más Y cumple la propiedad, o sea que X más Y cumple la propiedad, si X y Y, que son los que uso para construir a X más Y, la cumplen. Entonces tengo lo que quiero demostrar, que 3 divide a X más Y, o sea, X más Y cumple la propiedad, y tengo como hipótesis de inducción que X cumple la propiedad, o sea, 3 divide a X, y que Y cumple la propiedad, o sea, 3 divide a Y. Y la demostración es muy sencilla, porque por hipótesis de inducción tengo que 3 divide a X y 3 divide a Y, y por tanto, tenemos un teorema de divisibilidad que dice que si 3 divide a X, que si un número divide a 2, divide a la suma de esos dos. Entonces, como 3 divide tanto a X como a Y, entonces 3 divide a X más Y, de hecho divide a cualquier combinación lineal de X y Y. Entonces, tengo demostrado lo que quería, que era que 3 dividía a X más Y. Entonces, he demostrado el caso base, he demostrado el caso de inducción, por lo tanto puedo concluir que todos los elementos de ese conjunto son divisibles por 3. Ese es el video del segundo, ese es el segundo video. No sé si hay alguna inquietud sobre esa demostración. Estamos usando inducción estructural para demostrar propiedades sobre conjuntos definidos recursivamente. O sea, y esos conjuntos definidos recursivamente, si tienen operaciones sobre ellos, entonces llamamos estructuras. Entonces, sobre estructuras. Y por eso se llama inducción estructural. Pero no es diferente a todo lo que hemos venido haciendo las últimas 3 clases. Haciendo inducción, haciendo inducción, haciendo inducción. Es lo mismo, pero en abstracto. Para unas estructuras que no sean solamente los números naturales. No sé si hay inquietudes o preguntas, o miramos lo que hay en el siguiente video. Repasamos. Fíjense que no estoy haciendo las demostraciones porque supongo que ustedes vieron los videos y que como los vieron, si tienen preguntas, me las van a hacer. Si esa suposición es cierta o no, no lo sé. Pero la única manera de saberlo es que ustedes me hagan preguntas. Si no, supongo que es cierto. Teorema sobre secuencias. Entonces, cuando vimos la primera estructura muy usada en informática, que son las secuencias, entonces definimos las secuencias con estas dos reglas. La primera regla que dice qué elementos es una secuencia y la segunda regla que dice cómo se construye una nueva secuencia a partir de una secuencia antigua y un elemento nuevo. Entonces, con esas dos reglas definimos recursivamente las secuencias y probamos y definimos unas operaciones o las secuencias. Por ejemplo, la operación tamaño, que decía que el tamaño de una secuencia vacía era 0 y el tamaño de una secuencia que era construida a partir de otra secuencia era 1 más el tamaño de la secuencia que se usó para construirla. Y la otra definición que se hizo fue la de concatenación. Se dijo que concatenar S con T dependía de cómo era S. Si S era la cadena vacía, entonces daba T. Y si S no era la cadena vacía, sino que era A con U, entonces concatene U con T y luego a eso metale A. Y eso es concatenar S con T. Entonces, con esas dos definiciones, perdón, Santiago. Eh, ok, ahorita Santiago, atiendo tu inquietud. Voy a acabar lo que estoy haciendo. Ahorita miro bien tu inquietud. Entonces, teniendo esas dos definiciones, eh, la idea era probar varias propiedades. Una, que si yo concateno S con epsilon, siempre me da S, con la cadena vacía siempre me da S, a pesar de que la regla habla desde al revés. La regla, la definición dice es al revés. Concatenar S con la vacía da T. Concatenar vacío con T da T. Pero aquí dice es concatenar S con vacío da S. Entonces, esto no está definido aquí. Por lo tanto, tendrá que salir de esa definición, porque si no sale de esa definición, o sea, si no lo podemos demostrar a partir de esa definición, no es la definición la que dice que eso funciona así. Entonces nos toca demostrarlo a partir de la definición. Y la otra demostración era que para todas secuencias el tamaño de la concatenación es igual a la suma de los tamaños de cada una de
lo cual es como natural, es una propiedad como "Ah, eso se va a dar", pero habría que probarlo. Eso de alguna manera es una propiedad que tiene que tener la función tamaño. La función tamaño tiene que tener la propiedad con respecto a la función concatenación. Entonces, esas dos propiedades no están probadas, están enunciadas, y entonces hay que probarlas. Entonces, para probar esas dos propiedades, vamos a usar inducción estructural. Y la primera que se va a probar es que concatenar S, cualquier S concatenado con la vacía, da el mismo S. Entonces, eso es como cuando, creo que una vez dijimos que X por 0 daba X y que X por Y daba tal cosa. Y luego probamos que X por 1 es igual a X. X por 1 igual a X no era un axioma, no era una cosa que sabíamos, sino fue algo que demostramos. Entonces aquí va a pasar lo mismo. S concatenado con epsilon va a dar S, pero eso no está escrito en la definición. Vamos a demostrarlo que a partir de la definición se puede deducir eso. Entonces, nuestra propiedad, vamos a probar que S concatenado con epsilon, con la vacía, da S. Caso base, entonces el caso base es, ¿cuál es el elemento base de las secuencias? La cadena vacía. Entonces el caso base es probar que la cadena vacía cumple con la propiedad. Entonces vamos a escribir qué significa que la cadena vacía cumpla con la propiedad. Significa que epsilon concatenado con epsilon sea igual a epsilon, pero epsilon concatenado con epsilon, ahora sí puedo aplicar la definición de concatenación, porque la definición de concatenación dice que si el lado izquierdo dice epsilon, la respuesta es el lado derecho. Entonces la respuesta, entonces de aquí va a salir que este epsilon de aquí sale de aplicar la concatenación. Y este epsilon de aquí era el que estaba al otro lado. Y me queda epsilon igual a epsilon, y pues claro, la cadena vacía es igual a la cadena vacía, es una tautología, por lo tanto es true. O sea, acabamos de demostrar que si yo concateno epsilon con epsilon, me da epsilon. O sea que el señor epsilon es uno de los S que cumple con esa propiedad. O sea, el caso base cumple con esa propiedad. Ahora hay que probar que el caso de inducción cumple con esa propiedad, suponiendo que los casos con los que construyo cumplen la propiedad. Entonces tengo que probar que A cons S cumple con la propiedad, suponiendo que S cumple con la propiedad. Y como siempre, escribo explícito qué es lo que voy a probar. Probar A cons S cumple con la propiedad es probar que A cons S concatenado con epsilon da A cons S. Ya lo mismo. ¿Qué hipótesis de inducción tengo? Que S concatenado con epsilon da S. Entonces voy a tratar de probar esta igualdad. Alguien me preguntaba en la clase pasada que por qué partíamos del lado derecho si siempre partíamos del lado izquierdo para probar el lado derecho. Entonces yo le dije, cuando en el lado derecho vamos a probar una igualdad, lo que uno suele hacer es partir de un lado de la igualdad y llegar al otro lado de la igualdad usando la hipótesis de inducción. Entonces vamos a partir de un lado de la igualdad y otras cosas. Usamos la definición de concatenación. A cons S concatenado con epsilon, ¿cuánto queda? Entonces, según la definición de concatenación, si S es A concatenado, A cons algo, entonces el resultado es coja el algo, o sea, U, concaténelo con el resto y luego A, métalo allí. Esa es la definición de concatenación. Entonces, aquí, si me dicen A cons algo, concaténelo con epsilon, entonces, según la definición es, coja el algo, es ese, concaténelo con epsilon, aquí está, S concatenado con epsilon, y a eso métale A. Esa es la definición de concatenación. Entonces, esto es igual a esto por definición de concatenación. Y luego, por hipótesis de inducción, S concatenado con epsilon da S. Entonces puedo reemplazar S más S concatenado con epsilon con S. Entonces me queda A con S. O sea, salí del lado izquierdo y llegué a que eso era igual al lado derecho. Y para llegar usé la definición y usé la hipótesis de inducción. Entonces ya demostré el caso base y el caso de inducción, por lo tanto puedo concluir que todas las secuencias cumplen con que concatenar S con epsilon da S. ¿Listo? Entonces tenemos otra demostración, otro teorema. Yo sé que tengo pendiente, Santiago, una pregunta que me hiciste, sino que, bueno, la voy a leer en este momento a ver si la entiendo, Santiago. Pues no sé si me la quieres hacer con el micrófono para yo entenderla bien. Es que no sé por qué quieres negar la hipótesis de P de X, no sé.
¿Ahí me escuchas? Sí, sí, sí. Dale. Eh, es que la duda me surgió fue por el quiz de control, cuando yo quiero mostrar que una propiedad se cumple, pero me dicen que hay que tomar en cuenta n- que no P de un X cualquiera también es verdadera. Entonces me pedían como, Ah, bueno. eh, Entonces la pregunta es, ¿qué significa que no P de X sea verdadero? sí, quiero saber como qué Eso implica, significa que P de X es falso. O sea, significa que X no cumple con la propiedad. No que no le aplica, sino que no la cumple. pero en ese X específico. En ese X específico que le dicen, sí. Ah, ok, ok, ¿Sí? vale. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Listo. Bien, bien. Bueno, ese era el segundo o el tercer video, no sé qué video estamos hablando. La otra demostración consecuencias era esta, que el tamaño de una secuencia de la concatenación era igual a la suma de los tamaños de las cadenas que se estaban concatenando. Entonces, de nuevo, usaremos propiedad, inducción estructural sobre S. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa, hay dos secuencias, S y T. Entonces, uno decide si hace inducción estructural sobre la una o sobre la otra. Como la concatenación está definido es sobre cómo es S, si es vacío, si es la cadena vacía o si es la secuencia vacía o si es una secuencia construida, pues entonces para usar la definición de concatenación es mejor hacer inducción estructural sobre el primero, porque con el segundo la definición de concatenación no avanza. Entonces, vamos a probar qué propiedad, que el tamaño de S concatenado con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. Entonces, caso base, demostrar. Pero entonces fíjense que esta es una propiedad sobre S, o sea que T es como fijo ahí. O sea, con T va a ser algo fijo. Lo que va a variar es S. Vamos a probar que sea cual sea S, tamaño de S concatenado con un T fijo es tamaño de S más tamaño de T. Como T es cualquier cosa, entonces va a ser con cualquier T. Pero sobre el que vamos a hacer inducciones sobre S. Entonces, caso básico, S es epsilon. Entonces tendría que probar la propiedad para epsilon. O sea, si yo cambio S por epsilon. ¿Qué tendría que probar entonces en ese caso? Tendría que probar que el tamaño de epsilon concatenado con T es igual al tamaño de epsilon más el tamaño de T. Cambié aquí S por epsilon. ¿Esto es lo que dice? Eso es lo que tengo que probar, que es true. Pero el tamaño pero entonces epsilon concatenado con T, ¿a qué es igual? Pues según la definición de concatenación, es el segundo. Si el primero es epsilon, da el segundo. Entonces, esta propiedad se convierte en esta, en tamaño de t, o sea, como epsilon concatenado con t es t, entonces esta de la izquierda se convierte en tamaño de t. Y el de la derecha es tamaño de epsilon, pero yo ya sé que tamaño de epsilon por definición de tamaño es cero. Y tamaño de t es tamaño de t. Entonces me queda, tengo que probar que tamaño de t es igual a cero más tamaño de t, pero eso ya es aritmética, porque en aritmética cero más cualquier cosa es la misma cosa. Entonces me queda a la izquierda tamaño de t, a la derecha tamaño de t, y si esas cosas son iguales y como son idénticas, entonces eso es true. Entonces he probado que para la cadena epsilon cumple con esta propiedad. Ahora tengo que probar que cualquier cadena construida con la segunda regla cumple con la propiedad. Las cadenas construidas con la segunda regla son de la forma A con S, donde S, supongo, cumple con la propiedad. Entonces tengo que probar por inducción estructural que el tamaño de A con CS concatenado con T es igual al tamaño de A con CS más el tamaño de T, porque eso es lo que quiero probar. Quiero probar que esa cadena también cumple esta propiedad, suponiendo que S la cumple, o sea que S concatenado con T su tamaño es igual al tamaño de S más el tamaño de T. Entonces, como igual, como siempre, como les dije ahorita, aquí hay una igualdad para mostrar. Voy a partir del lado izquierdo y voy a llegar al lado derecho usando las definiciones de size, de concatenación y la definición y la hipótesis de inducción. Entonces, el tamaño de A con S más T, A con esto, perdón, no, es el tamaño de A con S concatenado con T. Entonces, A con S concatenado con T, la definición de, según la definición de concatenación,
estoy en la regla de aquí abajo. Si el de la izquierda es A cons algo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger el algo y concatenarlo con el de la derecha y luego meterle la A, por definición de concatenación. Entonces, a esta A con C concatenado con T, por definición de concatenación, es concatene S con T y luego si haga A con eso, por definición de concatenación. Ahora, por definición de tamaño, tamaño de A cons algo es 1 más el tamaño del algo. Esa es definición de size. Y ahora, el tamaño de ese conste concatenado con T es, por hipótesis de inducción, la suma del primero más la suma del tamaño del primero más el segundo. Entonces, a este señor lo cambio por tamaño de S más tamaño de T con la hipótesis de inducción. Y ahora vuelvo y uno, este 1 más size X, los asocio. Dejo size T quietico, porque fíjense que lo que yo quiero llegar es a size de A con S. Y 1 más size de S, me devuelvo en la definición de tamaño, ese es el tamaño de A con S. Entonces llegué a que el tamaño de A con S concatenado con T es igual al tamaño de A con S más el tamaño de T, que era lo que yo quería demostrar. Entonces, ese es el caso de inducción y entonces por las dos bases de inducción puedo concluir que sea cual sean las cadenas S y T, tamaño de S más tamaño de T es igual al tamaño de S concatenado con T. Y esa es la demostración con las secuencias. Y esas eran las que estaban en video. Entonces, no sé si hasta ahí vamos.